Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alfonso Cortés. Soy el autor de este diario de pandemia, 1 de marzo del 2020, 1 de marzo de 2021. Este es un trabajo que describe un año de vida en pandemia. Les estoy hablando desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al sur del continente americano. En un principio, cuando comencé a escribir este diario, la pandemia era una noticia del lejano oriente y parecía que nada tenía que ver con nosotros. Y me refiero aquí a Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. En pocas semanas, ese inicial registro de mi vida pasó a segundo plano. Todo estaba contaminado por el virus. En ese momento, lo que estaba escribiendo para que nadie lea dejó de ser personal e íntimo y pasó a convertirse en un registro que podía interesar a otros. Y comento un poco cómo empecé a escribir este diario. El 1 de marzo es el día de mi cumpleaños, me regalaron una agenda muy coqueta y a partir de ese regalo me motivé a hacer un registro de ese año de mi vida. Pero, como les decía, no había todavía, la pandemia era una cosa lejana, teníamos noticias de la China, de Italia, de España, pero parecía que no llegaba. Y el 10 de marzo llega a Bolivia. Entonces, a partir de esa fecha, mi perspectiva, mi registro, mi interés cambia y lo que en las primeras páginas, en las primeras entradas del diario, era un tema más bien íntimo y personal, pasa a ser de interés más colectivo. Más allá de las impresiones propias, el registro y acumulación de acontecimientos que me llamaron la atención, la anotación de pensamientos y reflexiones míos y de otros sobre lo que estábamos viviendo, el interés de este diario puede radicar en aquellas pequeñas cosas que no aparecerán en los libros de historia. Y me refiero a testimonios de sensaciones y recuerdos de lo vivido, evidencias de esas cotidianidades a las que nadie les dará importancia, textos más que informativos, narrados a través de los sentidos, de quien ha estado atento al paso de este tiempo convulso. He intentado observar en silencio, tomar nota, concentrarme en lo que veía, leer mucho, escuchar lo que me escribían o contaban, fijarme en lo específico y concreto, recuperar aquello que no aparecerá en documentales o enciclopedias digitales y contar con espontaneidad y honestidad lo que solo puede ser contado por quien lo ha vivido. No sé si esto llega a ser un género literario, técnicamente hablando, pero es tentador apuntar lo que se vive, cómo se piensa y cómo se siente el paso del tiempo, la vida cotidiana, las rutinas y las nimiedades que van llenando los días. En este diario se pueden identificar por lo menos 6 hilos narrativos. El primero, obviamente, es el mío propio, un año en la vida del diarista. Se presentan relatos de mi vida diaria, confidencias, confesiones, desahogos, reflexiones dispersas, apuntes, frases sueltas, filones de mi vida interior con el tono típico de un clásico diario. Aparecen lo que en la ficción se podrían llamar personajes, que conviven conmigo y están presentes con sus historias, testimonios y vivencias. Mi familia nuclear, la familia extendida, amigos, contactos e incluso vecinos que antes de la pandemia no aparecían en mi radar. Otro hilo narrativo son las publicaciones de redes sociales, que finalmente son un diario público en tiempo real, que he rescatado en algunas entradas. Estas muestran hechos y acontecimientos que marcaron el día y el curso de la pandemia. Este hilo narrativo, el de las publicaciones en redes sociales, puede ser muy interesante para comparar lo que estaban viviendo en otras latitudes y ese, en el caso nuestro, unas 2 o 3 semanas de rezago con lo que estaba ocurriendo en la China o en Italia o en España, que son los 3 países en los cuales nosotros teníamos referencia de cómo se iba expandiendo y cómo el virus iba tomando y llegando a diferentes partes del planeta. Un tercer hilo narrativo lo constituyen mis artículos y crónicas. Yo escribo semanalmente, todos los viernes, una columna que se llama Desde mi barbecho en el diario El Deber, que es el principal diario en Bolivia. Este tercer hilo
de artículos y crónicas que fui publicando cada semana, aquí en el diario se presentan los antecedentes y las repercusiones de los temas de cada viernes. Aparecen algunas muestras de lo que podría ser la cocina o los ingredientes o insumos en la preparación y justificación del contenido de mis artículos. Y además las consecuencias, ¿no? Hay 60 entre crónicas y artículos. Durante el encierro comenzaron a circular muchos memes humorísticos y textos avispados que muestran lo que se conoce como sabiduría popular, que nacen del ingenio de la gente. He recopilado frases, memes y materiales audiovisuales que se hicieron virales en ese periodo. Con seguridad, esta recopilación no estará presente en libros de historia, películas o documentales. Es una colección y selección que en sí misma ya es un libro que registra y muestra las expresiones espontáneas y naturales de la gente frente a la crisis sanitaria y al confinamiento. Esto que está disperso en diferentes entradas y durante los 365 días que se registran en este diario, también puede ser un elemento interesante para comparar qué se decía, cómo se vivía, qué lenguaje se usaba, qué historias marcaron unos lugares frente a otros, cuáles eran los intereses, las necesidades, cómo estaba el servicio sanitario, el servicio público atendiendo las necesidades, requerimientos y urgencias de la gente. Mi abuelitud y la observación y seguimiento de los pandemials a través de mi nieta, que en ese momento tenía 2 años y medio, es un quinto hilo narrativo. Y quizás es el principal motivador e impulsor de dejar este registro escrito, porque los pandemials, ellos no se van a acordar de lo vivido, salvo por las huellas y cicatrices emocionales que les dejará esta pandemia, o lo que les contarán o verán en reportajes y libros en el futuro. Un último hilo narrativo es el diario de lecturas de los libros de mi encierro. Hay 60 reseñas en el libro. Leer me permitió sobrevivir al confinamiento. Las historias de mis lecturas equilibraban la fatiga digital y la sobrecarga informativa durante la cuarentena. Ese rebalse de noticias que nos mantenía alertas y enfocados en la amenaza fue una de las fuentes primarias de estrés. Leer, que requiere una concentración más activa y una mayor implicación, contribuyó a disminuir esa sensación de inseguridad e incertidumbre. Esa inmersión de lectura fue un acto reflejo de supervivencia. Comencé a transcribir y pasar en limpio este diario a finales de 2021, confinado con COVID. Pasé las fiestas de Navidad y Año Nuevo aislado y aproveché para releer y corregir todas las entradas. He reconstruido y revisitado, a través del diario, un año completo. Transcribir y pasar en limpio este diario me ha permitido, como nunca antes, revivir y rescatar de mi amnesia feliz una vuelta completa al sol. Esto de la amnesia feliz es una característica que tengo, me olvido de muchas cosas. Recuerdo algunos pasajes, algunas fechas, algunos antecedentes, pero no me cuesta tener toda la película completa. Y el diario, o este diario, me ha permitido recuperar ese tiempo. Yo necesito escribir. Escribir es mi manera de entender el mundo. Al revisar las 365 entradas de este diario y repasar algunas de las lecturas de libros que forman parte de este testimonio personal, reafirmo lo catártico de este ejercicio. Escribir consuela y leer experiencias compartidas también. Espero que quienes se acerquen a leer este diario sientan lo que yo sentí. Valentina, ¿qué pasa? Contaré a los abuelos. Un poquito estoy triste. ¿Por qué? Porque no puedo seguir por este tema de la cuarentena. Muchas gracias.